Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jairo Andrei Osmaniño, estudiante del programa de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. En este caso les hablo desde el módulo de contratos civiles. En este podcast vamos a hablar sobre la oferta o propuesta de contrato de compraventa de un bien inmueble. Para iniciar, quiero hablar sobre las fuentes de las obligaciones, ¿no? En el derecho clásico romano, pues las fuentes de las obligaciones se agrupaban en varias categorías fundamentales, como eran los contratos, los delitos, los cuasicontratos y los cuasidelitos, y pues el legado, ¿no? En los contratos, estos eran acuerdos vinculantes entre las partes que creaban obligaciones jurídicas. Los romanos clasificaban los contratos en diferentes tipos, como eran los contratos verbales, los literales, los reales y los consensuales. Cada uno de ellos tenía unas características específicas y unos requisitos de su formación. Bueno, los delitos, entonces las obligaciones también podían surgir de actos ilícitos donde una persona podía ser obligada a reparar el daño causado a otra. Los cuasicontratos y cuasidelitos, pues aunque no eran contratos o delitos en sentido estricto, podemos decir que estos generaban obligaciones similares en virtud de la ley, basados en situaciones en que la ley consideraba como si hubiesen sido acordadas o cometidas. Y el legado, en el derecho romano, las obligaciones también podían surgir de disposiciones testamentarias como el legado. También nos encontramos con el derecho justinianeo. El derecho justinianeo fue reformado por el emperador Justiniano, quien consolidó y codificó las normas de derecho romano. En este contexto, pues las fuentes de las obligaciones seguían siendo fundamentales, como eran los contratos, los delitos y cuasidelitos, el legado y las donaciones. En los contratos, pues el sistema se mantuvo, pero pues con una mayor sistematización y clarificación de lo que era el corpus juris civilis. Justiniano hizo importantes reformas en la clasificación y regulación de los contratos y consolidó las diversas formas y requisitos que ya existían. En lo que deriva de los delitos y cuasidelitos, pues el tratamiento de las obligaciones derivadas de los delitos y cuasidelitos también se mantuvo, pero con una estructura más desarrollada en cuanto a las consecuencias jurídicas. El legado y las donaciones, pues el derecho justinianeo también regulaba las obligaciones derivadas de las disposiciones testamentarias y las donaciones. Por otra parte, nos encontramos con el Código Civil. El Código Civil fue promulgado en Francia, pues, y adoptado por muchos países de tradición civilista. Establece las bases para el derecho de obligaciones en el contexto moderno. El artículo 1494 de este Código Civil se refiere al contrato como una fuente de obligación. A continuación, pues, voy a rezar lo que textualmente dice ese artículo, y es que el contrato es un acuerdo de voluntades por el cual las partes crean, modifican, transfieren o extinguen obligaciones, ¿cierto? Podemos darle una interpretación a lo que es este artículo y podemos decir que el acuerdo de voluntades entonces sería un contrato, se forma cuando dos o más partes llegan a un acuerdo. Este acuerdo debe ser libremente consentido por ambas partes involucradas. Por otra parte, podemos encontrar lo que es la creación, modificación, transferencia o extinción de las obligaciones. Los contratos tienen pues la capacidad de generar diversas consecuencias jurídicas. Pueden crear o nuevas obligaciones, modificar las ya existentes, transferir obligaciones de una parte a otra o extinguir obligaciones previamente establecidas. También pues tiene una naturaleza jurídica, ¿no? Y el contrato pues es considerado como una fuente primaria de obligaciones en el derecho moderno. Las partes de un contrato están legalmente obligadas a cumplir con lo acordado y en caso de incumplimiento pues se puede aplicar sanciones o remedios legales. En resumen,
tanto en el derecho romano como en el justinianeo y posteriormente pues en el Código Civil, el contrato ha sido una fuente clave de las obligaciones, ¿no? Evolucionando desde una serie de normas más flexibles en el derecho romano hacia la regulación más sistemática y detallada en el derecho civil moderno. Bueno, llegamos a una parte muy interesante y es la definición del contrato de compraventa en Colombia. Entonces, el concepto en el derecho colombiano, el contrato de compraventa se define como un contrato por el cual una de las partes, denominada el vendedor, se obliga a transferir propiedad de un bien o derecho a otra parte, denominada el comprador, quien a su vez se compromete a pagar un precio determinado en dinero por dicho bien o derecho. ¿Cuáles son las normas aplicables? Entonces encontramos que en el Código Civil colombiano, en el artículo 1478 del Código Civil colombiano, el contrato de compraventa se define y se regula pues de la siguiente manera. Dice este artículo textualmente que por el contrato de compraventa una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar por ella un precio cierto en dinero. Asimismo, en el artículo 872 del Código de Comercio también aborda el contrato de compraventa, especialmente en el contexto de transacciones comerciales, y establece normas adicionales relacionadas con los contratos de compraventa de mercaderías y bienes muebles. Bueno, pero no podemos dejar de lado lo que es la clasificación del contrato de compraventa. En el contexto del derecho colombiano, así como en otros sistemas jurídicos, se basa en diversas características que definen la naturaleza y los efectos del mismo contrato. Aquí pues voy a hacer un desglose de las principales clasificaciones aplicables al contrato de compraventa. Y es el contrato bilateral, el sinalagmático, oneroso, principal, tenemos el solemne y real, el nominado de ejecución instantánea, libremente discutido por adhesión, contrato definitivo, el contrato dirigido, el conmutativo y el de capacidad. También tenemos que tener algo muy claro y son los elementos esenciales del contrato de compraventa. ¿Sí? El contrato de compraventa, pues hay varios elementos esenciales que deben estar presentes para que el contrato sea válido y eficaz. Voy a describir cada uno de esos elementos pues con más detalle, ¿no? Bueno, entonces los tres elementos esenciales del contrato de compraventa es el consentimiento, la cosa y el precio. Cuando hablamos del consentimiento, es fundamental para la formación de cualquier contrato, incluyendo el de compraventa, pues que debe cumplir con ciertas obligaciones, como es la capacidad, debe estar libre de vicios, debe ser un objeto lícito y una causa lícita. Y entonces en la capacidad podemos decir que las partes involucradas deben tener la suficiente capacidad jurídica para celebrar el contrato. Cuando decimos que libre de vicios, es que el consentimiento debe ser dado de manera libre y sin vicios, ¿sí? De una manera espontánea. Algunos vicios que afectan este consentimiento puede ser el error, el dolo, el engaño o la coacción o la violencia, ¿cierto? También podemos decir que existe un objeto lícito y el objeto del contrato debe ser un bien o derecho que sea lícito, es decir, que no debe estar prohibido dentro de la ley. El objeto debe cumplir con algunas características como son que debe ser determinable o determinado y la legalidad. El bien o derecho debe ser claramente identificable en términos de su naturaleza y sus características, y pues la legalidad es que el bien o derecho objeto de la compraventa no debe estar prohibido por la ley, ¿cierto? ¿Cuál es la causa lícita? Pues la causa lícita se refiere al motivo o razón que lleva a las partes a celebrar dicho contrato. El derecho que se transfiere del vendedor al comprador, ¿sí? La cosa debe ser determinada o determinable. En otras palabras, debe ser posible identificar el bien en cuestión o definirlo de manera que pueda ser entregado. El vendedor también debe tener la propiedad y el derecho de transferir el bien al comprador. Además, el bien debe estar disponible para la entrega en el momento en que se perfecciona el contrato.
El precio es una de las partes esenciales del contrato de compra-venta y debe cumplir con algunas condiciones, y es que debe ser cierto y determinado y el pago debe ser en dinero. Entonces, el precio debe ser claro y definido. Debe haber una cantidad específica de dinero que el comprador se compromete a pagar al vendedor, y el precio debe ser suficientemente determinado para que las partes puedan cumplir con sus obligaciones de manera más precisa. Decimos que el pago debe ser en dinero, aunque en algunas situaciones existen otras formas de pago acordadas entre el vendedor y el comprador. Bueno, y algo muy importante es, ¿sí?, las partes que intervienen en el contrato son el vendedor y el comprador. Sí, ambas deben estar debidamente identificadas y cada una cuenta con una capacidad legal. El vendedor pues debe tener la capacidad legal para contratar y enajenarse de sus bienes, y el comprador pues debe tener la capacidad para contratar y adquirir sus bienes. Ambos tienen algunas obligaciones específicas. El vendedor pues dentro de sus obligaciones incluye entregar el bien en el estado acordado y con todos los documentos necesarios, como son los títulos de propiedad y los debidamente pues cada uno de sus certificados. Y el comprador tiene la obligación de pagar el precio acordado y recibir el bien en el momento y lugar acordado. Entonces podemos decir que el contrato de compraventa de un bien inmueble en Colombia sigue un proceso que incluye varias etapas clave. A continuación te voy a presentar un paso a paso detallado desde la oferta hasta la formalización del contrato. Entonces, la oferta. La oferta pues es un proceso o es una propuesta, mejor dicho, formal hecha por el comprador para adquirir un bien inmueble bajo ciertas condiciones. Esta oferta debe ser o puede ser verbal o escrita, pero se recomienda que sea por escrito para evitar cualquier tipo de malentendidos y tener una base más sólida para el acuerdo. ¿Cuál debe ser el contenido de esta oferta? Pues la descripción del inmueble, detallar la ubicación, las características y cualquier otra información relevante del bien. También debe contener el precio ofrecido, las condiciones de pago, eso sí debe ser muy claro, la forma de pago, los plazos y cualquier otra condición pues relevante en ese momento, y los plazos y la validez. La manera de recomendación, aunque la oferta puede ser verbal, es recomendable que sea por escrito para tener mayor claridad y seguridad jurídica. La aceptación de la oferta es la manifestación del vendedor de que está de acuerdo en los términos propuestos en la oferta del comprador, pero la aceptación puede ser tanto total como parcial. La aceptación total es que el vendedor acepta todos los términos y condiciones propuestos por el comprador, mientras que en la aceptación parcial el vendedor acepta algunos términos y propone modificaciones a otros. En este caso se considera como una contrapropuesta y el comprador debe aceptarla para que el acuerdo sea válido. Para mayor seguridad se debe formalizar la aceptación mediante un documento escrito que refleje claramente que el vendedor acepta la oferta y cada una de sus condiciones. Ahora bien, pues nos encontramos frente a dos tipos de propuestas, como es la escrita y la verbal. La propuesta verbal, su naturaleza es una propuesta hecha oralmente entre las partes. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que puede ser más rápida y flexible, y sus desventajas es que es menos segura y más propensa a malentendidos. Mientras que la propuesta escrita, su naturaleza es documentada formalmente, detallando todos los términos y condiciones del acuerdo. Las ventajas pues es claridad, se evidencia correctamente el acuerdo y facilita la formalización del contrato. Y las desventajas es que puede ser un poco más lenta y requiere de más formalidades. La redacción de la propuesta, pues en ella se deben detallar todos los términos de la compraventa, como es el precio, las condiciones de pago, la descripción del inmueble, etc. Ambas partes deben revisar y aprobar la propuesta escrita. Es recomendable que ambas partes firmen la propuesta para dar fe de su conformidad. Una vez aceptada la propuesta escrita, pues se procede a la redacción del contrato de compraventa de manera formal.
La redacción del contrato debe estar basado en la oferta aceptada, se deben redactar cada uno de los detalles necesarios que se tenían previstos dentro de la oferta. El contrato debe ser firmado por el vendedor y el comprador. En algunos casos pues se recomienda la firma de algunos testigos. La formalización notarial, pues eso sí, aunque no siempre es obligatorio, en algunos casos se realiza esta formalización notarial para dar mayor seguridad jurídica al acuerdo. Una vez hecha esa formalización, pasa al registro. Esta inscripción es en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que la transferencia de la propiedad sea válida frente a terceros, y el contrato debe ser inscrito en esta oficina, en la oficina correspondiente al lugar donde se encuentre el inmueble.